Bueno, ¿qué vamos a empezar a tocar hoy? ¿De qué trata la jornada de hoy, no? Todo tiene que ver con pruebas, test de unidad y demás. Yo por el momento, en realidad estuve pensando mucho cómo encarar este tema, ¿no? Porque el test de unidad es algo que a muchos no les gusta, a algunos no les gusta hacer pruebas o prefieren dejarla de lado o la dejamos para lo último, ¿no? Entonces, yo lo que pensé es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde abordamos este tema, no? Entonces, básicamente la agenda trata de lo siguiente, que es una charla introductoria, básicamente a qué son los test, qué cosas son importantes, qué hago si no sé hacerlos, cómo automatizarlos, qué sucede si no se hacen a tiempo, cómo se deben hacer, cómo centralizarlos, qué son los test automáticos. Por eso la charla va a arrancar, o la voy a arrancar un poquito de más atrás, de lo que trata el tema de charlas, o sea, de pruebas automatizadas. ¿Sí? Y para hablar un poco de este tema, vamos a ver un poquito de historia. ¿Por qué nacen todo el mundo de las pruebas automatizadas, que entre ellas nace las pruebas de unidad, ¿no? ¿Y qué tema es la crisis del software? Bueno, ¿quién no la vio, no, la crisis del software, o quién no leyó algo en internet o inclusive la vio en la facultad y demás? Por eso tomé este punto como para arrancar de ahí. Básicamente, cuando nos referimos a esta crisis del software, esto es en la época de 1968, cuando se habló por primera vez en una conferencia de la OTAN, en la OTAN, donde se abarcaban varias dificultades, ¿no? Entre ellas los errores comunes de planificación, estimación de costos, productividad y calidad del software en sí. Obviamente, estamos hablando de una entidad como la OTAN, esto significa que el problema mayoritario lo tenía el ejército o las Fuerzas Armadas. Se dio por varias causas también, pero una de las causas fundamentales fue la de no tener personal lo suficientemente capacitado para hacer software nuevo. También había malos procesos de construcción. En esa época hacer software era bastante difícil, bastante complicado, muy desorganizado, y la calidad se medía por un true o un false en realidad. Si funcionaba bien o funcionaba mal. No había mucho más por qué medirla. En un tiempo se evaluó por líneas de código, que lo cual no tenía mucho sentido. Se creía que un buen software, si tenía mucha cantidad de líneas de código, era un buen software, y no era así. En 1981 se estimó que el costo total de software, por ejemplo, en Estados Unidos fue del 2% del Producto Bruto, y con el tiempo fue avanzando. En los 80 pasó a 40 billones, después en los 85 el costo era 70 billones, así sucesivamente hasta que en el 98 la última estadística que encontramos es que ya se gastaba entre 300 y 400 billones de dólares en producción de software a nivel mundial. Solamente en Estados Unidos era esto, o sea que a nivel mundial era mucho más. El costo total del software era ya una parte muy importante, porque no solo involucraba el desarrollo del mismo, sino que también contemplaba el costo de mantenimiento. Una vez que se entregaba un producto o alguna herramienta o algo, después había que mantenerlo, y eso llevaba un costo. Es aquí donde se pueden encontrar la mayoría de los problemas. Generalmente los proyectos carecían de un planeamiento, de un trabajo con mucha informalidad. Era muy informal. ¿Por qué? Porque en los 60 se pensaba mucho que era una técnica. La técnica de programar era casi un arte, ¿sí? Era como que eras un artesano. Más que una actividad que debías tener un poco de creatividad y tener una gran disciplina, ¿sí? Como hoy la conocemos. Hoy por hoy, desarrollar software tiene muchas disciplinas en todo su ciclo de vida, por decirlo de alguna forma. Otro de los problemas es que muchos programadores no tuvieron una educación formal, porque era todo muy nuevo, y por lo tanto habían aprendido solos. Muchos de los programadores eran autodidactas. Es más, yo cuando empecé a programar, que tenía 10 años, todo lo tenía que sacar de algún libro que encontraba, o a prueba de fuerza bruta, ir probando cosas que se me iban ocurriendo. Entonces, este conjunto de cosas dio como resultado, a lo largo del tiempo, programas
que se extendían por el tiempo, que no se entregaban a tiempo, que se excedían las fechas, que se cerraban por falta de presupuesto porque se había gastado todo el dinero ya para un producto, un proyecto, programas que no funcionaban correctamente, que veremos algunos casos más adelante. También era muy difícil de hacer mejoras, ¿sí? Una vez que estaban en producción, porque eran complejos y eran difíciles de entender. Y bueno, por supuesto, exceso de costos en la producción por todos lados, inclusive en el mantenimiento. A veces construirlo era más barato que después mantener el software. La gran mayoría de los problemas se encontraban en la escritura del código más que nada, o sea, en el código que los programadores llevaban adelante. Esto hay una estadística en internet que decía que en esa época había más errores de código que errores de diseño, que documentación o requerimientos más implementados. O sea, en ese momento fundamentalmente el problema era la escritura del código, porque se dejaba al desarrollador a libre albedrío, por decirlo de una forma. Con estos resultados es donde empiezan a pensar un proceso más formal de revisiones, y que al encontrar gran cantidad de errores al escribir el código, esto iba a ayudar a tempranamente poder solucionarlos y poder implementar un producto de software final y más robusto y más sólido, ¿sí? Con menos cantidad de errores. Recuerden esta frase, menos cantidad de errores. Ahora bien, hay algunos casos emblemáticos, para mí son emblemáticos o que recuerdo, que son muy buenos, que han fallado por falta de pruebas, como por ejemplo el accidente del F-18 en 1986. Lamentablemente el avión se estrelló por una mala expresión en un if-then, lo cual el programador había pensado que el else no se necesitaba y lo vio. Entonces no dejó el else, parece que el avión entró en el else, perdió el rumbo y se estrelló. Luego tenemos, por ejemplo, el incidente con otro avión de guerra, que era el F-22, las primeras versiones, que fue un piloto que estaba probando el sistema de GPS y aparentemente calcularon mal cuando tenía que cruzar el Ecuador y el GPS se apagó. O sea, cruzó el Ecuador, el GPS se apagó. Imagínense que el piloto estaba volando sobre aguas internacionales, veía para donde veía agua, no sabía cómo volver, y la desesperación de este hombre, ¿no? Por suerte logró volver y automáticamente el GPS volvió a reaccionar y pudo regresar al aeropuerto. Después, otro error, mucha gente no le gusta que lo diga porque es un error de la NASA, es un error muy... Bueno, a mí me resulta muy cómodo, no sé, muy cómico. El Mars Climate Orbiter era un satélite que envió la NASA a orbitar Marte, que era para estudiar el clima. En un momento cuando el satélite llega, comienza a perder su órbita y empieza cada vez a acercarse más a la Tierra, al planeta, perdón, a Marte, que esto conlleva a que la gravedad lo empiece a traer y lo haga caer sobre el planeta. Bueno, el comando central corrige la órbita, pero se volvía a modificar y se volvía a modificar, se volvía a modificar, hasta que en un cierto momento perdió totalmente el rumbo y se estrelló sobre el planeta, haciéndole perder a la NASA 125 millones de dólares, perdón. ¿Y cuál fue el error? Bueno, resulta que fue un error bastante simple. El comando central enviaba los cálculos de reacondicionamiento de la órbita en un sistema métrico y el satélite lo procesaba en un sistema anglosajón. Entonces se ajustaba y se desajustaba cada 2 segundos y terminó estrellándose sobre el planeta. Fíjense lo importante de un pequeño error de no haber hecho una prueba correcta, que se perdió 125 millones de dólares en minutos. Otro caso fue un barco de guerra de Estados Unidos, no recuerdo bien si fue en la época del Golfo Pérsico, que al dar una división por 0, ¿sí?, obligó a que la computadora del barco se reinicie, dejando a merced de cualquier enemigo durante 30 minutos a todos los tripulantes. Por suerte no pasó nada, pero corrió la vida de varias personas por no haber probado una división por 0. Y bueno, por último, un error anecdótico, no sé si muchos lo vivieron, tal vez no son tan viejos como yo, pero fue el error del año 2000. El error del año 2000 resulta que
las empresas las computadoras en ese momento solamente tenían 2 dígitos y tenían mucho miedo de que cuando pase el año 2000, que se ponga 00, empiece a hacer cualquier cálculo o se vuelvan locas. Yo recuerdo que todos nos preguntábamos si explotaría el mundo por el tema de la fecha. Para algunos era muy gravísimo o pensábamos que era grave. Pero por suerte no pasó nada y sigue la vida y el mundo adelante. Ahora ya este error no aparece más en las computadoras, por suerte, inclusive hasta en los motores de base de datos fue arreglado. Bueno, estas eran algunas anécdotas que marcan la importancia de los errores que hay. Hay también otro muy conocido que es de una máquina de rayos X que dio también un cálculo mal y empezó a afectar mucho a la gente. Pero bueno, hay varios casos de esas épocas donde denotan que las pruebas de unidad en estos momentos o en la construcción de software, de cualquier tipo de software, es muy importante. Bien, y antes de entrar un poco a las pruebas de unidad, vamos a ver qué son las pruebas automatizadas. Nuestra prueba de unidad es una prueba automatizada. Para comenzar, algunas de las preguntas que nos surgen son, ¿qué son las pruebas? ¿Qué son las pruebas automatizadas? ¿Reemplazan las anteriores o las pruebas manuales? ¿Cómo se deben hacer? ¿Debo hacer las pruebas primero usando desarrollo o TDD o primero escribir el código? TDD es algo que se nombra mucho, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Así que bueno, recuerdo que cuando yo comencé el tema de pruebas siempre decía, no sé qué probar. Durante esta charla vamos a ver si podemos responder todas esas preguntas que nos hacemos cuando comenzamos, porque la verdad lo noté en ese momento que yo no sabía qué probar y hoy noto que las personas que empiezan no saben cómo empezar a probar o qué probar. Entonces, ¿qué entendemos por una prueba automatizada o una prueba unidad? Para resumirlo de una forma simple, es escribir código que prueba nuestro código. Es tan simple como eso. Una prueba de unidad lo que hace es probar una parte o un artefacto de nuestra arquitectura o de nuestra aplicación y testearla para ver que funcione correctamente, y esto a su vez podemos hacerlo de una manera automática. Entonces, tendremos un proyecto que tendrá código de prueba, o sea, dentro de nuestra solución, en el caso de Visual Studio, es un proyecto de test, y los métodos para ser ejecutados todas las veces que nosotros los necesitemos. Esto quiere decir que, básicamente, como decíamos antes, es código probando nuestro código, ¿sí? Esperen que tengo que pasarle el like y no me responde el mouse. Ahí está. Bien. Acá lo que tenemos, vamos a ver un ejemplo sencillo. Le voy a mostrar cómo hacía yo pruebas con un proyecto de consola antes de entrar al mundo de la prueba de unidad. Sí, básicamente tenemos un método que se llama calculadora, que tiene una clase que se llama calculadora, un método sumar números que devuelve la suma de esos números que recibe, y por ende abajo tenemos un ejemplo de consola que instancia ese objeto calculadora, le pasa 2 parámetros, también tiene un resultado, y se invoca el método, se le pasan los métodos y lo compara y escribe en la consola un funciona bien. Muchos se estarán riendo en estos momentos de mi prueba de unidad que hacía hace mucho, mucho tiempo. Es más, los hacía en Visual Basic 6. Pero así es como empecé. Hasta que un día encontré las pruebas de unidad cuando todavía era JUnit, ¿sí? Que fue en Java, y empecé a utilizarlas. Imagínense que esto es un caso simple, ¿no? Estamos probando una simple lógica de negocios, ¿sí? Con una prueba, pero imaginemos que tenemos que probarla de una forma manual. Pero en lugar de tener que hacerlo en un entorno como un DLL o un componente, una aplicación de consola, tenemos un sitio web, ¿sí? ¿Qué problemas tendríamos ahí? Y seguramente lo que primero me viene a la cabeza es el tiempo. ¿Por qué? Porque yo ejecuto la aplicación, tengo que presionar F5, ejecutar la aplicación, esperar que se levante el servidor web, que cargue la página, ejecutar el formulario, guardarlo y demás. Supongamos que falla,
tengo que pararlo, debaguearlo, arreglarlo, otra vez hacer todo el mismo circuito y así sucesivamente hasta que termine de probarlo, ¿no? O sea, esto se vuelve de una manera bastante engorrosa. Básicamente, lleva tiempo. O sea, esto nos consume mucho tiempo. Probar el flujo web puede llevarte varios minutos, dependiendo de la cantidad de cosas que tengas que probar y demás. Y también hay que tener en cuenta que a medida que nuestra aplicación crece, habrá más funciones, más funcionalidades que probar y cada vez será más tiempo que necesitaremos para hacer una prueba manual. Hasta inclusive algunas veces el tiempo se vuelve exponencial, ¿sí? Porque una sola pantalla, por decirlo de una forma, implica más de una funcionalidad. Por esta razón es que las pruebas automáticas son más útiles e importantes, ¿no? Empiezan a entrar en juego. Si escribimos código para hacer que nuestras pruebas prueben otro código, podemos llamar directamente a las funcionalidades de nuestra aplicación, inclusive probar varios parámetros, o sea, un set de parámetros, ¿sí? Con varias opciones de prueba y evaluar cada uno de los resultados sin tener ningún inconveniente. Y si es necesario, modificar el código y ejecutar nuevamente las pruebas rápidamente. O sea, el objetivo es no tener que hacer todo el circuito y probar todo el camino otra vez, sino que probamos con nuestras pruebas automatizadas, nuestra prueba de unidad, lo más esencial de la aplicación, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué deberíamos escribir código para hacer pruebas? Como comentábamos antes, y como vimos antes, el objetivo es poder ejecutarla más frecuentemente. Ejecutando F5 nos lleva tiempo. Ejecutándolas de esta manera nos llevan segundos. Y que obviamente nos tome menos tiempo, pero no es lo único que ganamos con automatizar las pruebas, ¿sí? Uno de los mayores beneficios, desde mi punto de vista, creo que de varios, es poder detectar los errores lo antes posible, antes de implementar la aplicación en cualquier ambiente, pero principalmente el ambiente de producción donde es que el usuario final es el que más se afecta por un error en la aplicación. Es muy importante también para la aplicación que llegue sin defectos a los entornos más altos. ¿Por qué? Porque esto brinda confianza en los productos, ¿sí? En que la aplicación está sana y que realmente es una herramienta útil y no nos pone trabas por errores que tiene. No sé si seguramente las habrá pasado en algún momento que se fueron del trabajo, llegaron a sus casas, los llama a alguien diciéndole que la funcionalidad principal de la aplicación está fallando y que la aplicación no funciona y que hay que repararlo urgente. Y seguramente estuvieron hasta altas horas de la noche luchando con un bug imprevisto. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces, hasta que aprendí. ¿Sí? Aprendí a dominar este mundo de las pruebas de unidad y de las pruebas automatizadas. Por esto es una buena idea tener todo este tipo de pruebas para poder producir un software libre de errores, pero bueno, libre. Tomemos con pinzas eso, porque les voy a contar un secreto. Acá les voy a romper la ilusión a más de uno. No existe un software que sea libre de errores. Es imposible. Podemos reducir la cantidad y aumentar la calidad de nuestro código, pero siempre van a tener errores. Por ejemplo, hay aplicaciones que a veces nosotros no nos damos cuenta, para citar ejemplos como WhatsApp, que largan la aplicación igual con errores, ¿sí? Ellos son conscientes de que tienen esos errores, pero son errores mínimos. Entonces, ahí es donde se cumple esta norma de que es casi imposible o no existe un software libre de errores, ¿sí? Es muy complicado. No existe la bala de plata para esto. Otro gran beneficio es que nos permiten también refactorizar el código. Para los que no conozcan qué es refactorizar el código significa que vamos a cambiar la estructura de nuestro código, ¿sí? Sin modificar el comportamiento, o lo que sale o el cambio de estado de los objetos. Por ejemplo, podemos sacar o separar un método, no sé, en métodos privados, en parte del código, cambiarlo para que sea más limpio, más legible y mantener la funcionalidad exactamente de la misma forma sin que falle
los otros métodos o las otras clases que lo estén usando. Al no fallar, esto nos daría un refactoring satisfactorio y nos apoyamos, o es una buena práctica hacer refactoring con los test de unidad. ¿Sí? Si no tuviéramos los test de unidad o las pruebas automatizadas cada vez que cambiamos o refactorizamos algo, deberíamos probar el código casi manualmente o probar la aplicación en cada lugar que es afectada. La verdad, esto es bastante doloroso y tedioso para llevar adelante. Y a veces llega a ser muy frustrante por no encontrar el error por hacer las pruebas manuales. Lleva mucho tiempo y cuanto más grande la aplicación, será mucho más difícil encontrar el error que tenemos. Si tenemos las pruebas automatizadas, cada vez que cambiamos el código, refactorizamos, es simple. Es solo ejecutar las pruebas, ver qué prueba se rompió, ir a ver el código y reparar el código para que la prueba vuelva a funcionar correctamente o tal vez modificar la prueba porque se descubrió un nuevo error. Esto lo podemos hacer en cuestión de segundos. ¿Sí? También otra buena práctica es usar pruebas para mejorar la calidad de los métodos, porque podríamos probarlo en diferentes circunstancias y con diferentes parámetros. Ahí más adelante vamos a ver frameworks. Hay algunos frameworks que tienen pruebas de testing masivos con algunas decoraciones, ¿sí? Como XUnit. Bien. Pero, ahí está. Bien. Y básicamente, ¿qué tenemos? La prueba que nos trae acá la jornada es prueba de unidad, pero vamos a ver también que hay otros dos tipos de pruebas más. O sea, tenemos 3 tipos de pruebas en total. Bien. Tenemos 3 tipos de pruebas, como habíamos hablado. Las pruebas de unidad, o pruebas unitarias, pruebas de integración y las pruebas end-to-end. ¿Qué es una prueba de unidad? Es lo que estábamos básicamente hablando antes. Probamos una funcionalidad de nuestra aplicación sin ninguna dependencia externa, como por ejemplo un archivo, una base de datos, un mail, un servicio web, etc. Esto es muy importante para no olvidar, sin ninguna dependencia externa, ninguna. ¿Sí? Medio redundante lo que acabo de decir, pero sin dependencia externa. ¿Qué es lo más importante entonces? Sin dependencia externa. Esto es lo más importante de todo. Las pruebas unitarias tienen la característica de ser las pruebas más baratas de escribir. ¿Sí? Después vamos a ver la comparación de por qué. Y se ejecutan rápidamente. ¿Sí? Podemos ejecutar miles de pruebas en segundos y así podemos probar o verificar muchos bloques de código de nuestra aplicación rápidamente. Creo que una de las charlas va a hablar un poco del tema del pipeline, de cómo hacer pruebas de unidad. Ahí van a ver bien en detalle lo que tardan las pruebas y lo rápido que son para poder ver qué tan sana está nuestra aplicación. Una regla que tengo yo junto con mi equipo es que una prueba de unidad no debería durar más de 300 milisegundos. Si dura más de 300 milisegundos, hay algo que realmente está mal. Recordemos que al no usar ninguna dependencia externa, no tiene que salir de la aplicación, tiene que correr todo en memoria, así que tendría que durar muy poquito tiempo. También tenemos que recordar que probamos las clases y los componentes, ¿sí? Pero ojo, podemos tener confianza en la aplicación, que la aplicación va a funcionar correctamente. Acá es algo para tener en cuenta también. No. Quien nos diga que realmente la prueba de unidad nos da la fiabilidad de que la aplicación funciona correctamente, está equivocado. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a dar la prueba de unidad es que la lógica de negocio es la que está funcionando correctamente. ¿Se entiende? En las pruebas automatizadas entran mucho más cosas que son los otros 2 puntos que veremos a continuación. Para tener más confianza de la aplicación, como decía antes, entran un poco también en juego las pruebas de integración. ¿Y qué es una prueba de integración? Una prueba de integración prueba una o varias clases o varios componentes con las dependencias externas, con archivos, base de datos, servicios web, alguna API, etc. Al ser con dependencias, tenemos que tener en cuenta que tardan mucho en ejecutarse. O sea, ya no podemos tener la regla de los 300 milisegundos porque tenemos
que pensar que si va a probar cómo se integra con una base de datos, va a tener que ir hasta la base de datos y volver para hacer la evaluación, ¿se entiende? Y dependemos del tiempo de respuesta de la base de datos. Tampoco podemos hacerla todo el tiempo, porque es costoso y llevan bastante tiempo, ¿sí? Es lo más cercano a casi una prueba de usuario. Inclusive en algunos casos he visto mezclar pruebas de unidad con pruebas de integración, donde llaman a la base de datos y se termina sobrecargando la base de datos por la cantidad de pruebas que se le envían, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Si bien se pueden usar los proyectos de unidad para hacer pruebas de integración, hay que tener cuidado porque son un poco más costosas que las anteriores y llevan más tiempo de ejecución y necesitan de un tercero, por decirlo de alguna forma. También puede pasar que no esté disponible la base de datos y el test falle, que tira un timeout. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas pruebas de integración. Lo que sí da como mejor beneficio o una mayor confianza en que la aplicación está funcionando mejor en ese sentido, porque por lo menos ya llegamos a un camino más completo que un test de unidad. Como decíamos antes, podemos pensar que las pruebas de integración son como más que para probar el comportamiento. Entonces, si pruebo dos clases, ahí tendría una prueba de integración. Yo diría que sí, es muy factible. Cuando tenemos dos clases que están pegándole a un externo, sí, ya sería una integración. Pero como hablábamos antes, seguramente la prueba va a ser muy frágil por algunos problemas que podemos tener de comunicación y demás. También tengamos en cuenta que si hay dos clases relacionadas y unidas con un externo, al modificarlas, cualquiera de las clases que estamos probando puede hacer que el código de integración también se rompa. Por eso, fíjense la diferencia entre una prueba de unidad y una prueba de integración. O sea, las pruebas de integración son bastante más frágiles, más difíciles de reparar y más difíciles de mantener. Para dar un ejemplo, en el caso de la base de datos, el caso más clásico es cambio el nombre de la columna y cuando ejecuto mi prueba de integración, el mapping se rompe. ¿Por qué? Porque los objetos que tengo en una ORM no encuentran los nombres con los cuales fueron declarados, ¿sí? Para aclarar un poco y entender correctamente la diferencia de los anteriores, tenemos que recordar las pruebas de unidad no deben tener dependencias externas y las pruebas de integración prueban una o múltiples clases o componentes con sus dependencias externas. Esas son la gran diferencia, ¿sí? El último tipo de prueba que tenemos es la que se denomina end-to-end. Quiere decir que va desde la interfaz, pasando por la aplicación, pasando de la interfaz por la capa de aplicación o negocios hasta la base de datos y vuelve. O sea que prueba por completo, de extremo a extremo, todo el circuito del sistema. Muchos deben conocer o deben haber utilizado una herramienta muy conocida que se llama Selenium. Lo que nos permite esta herramienta es crear una interacción como si fuera un usuario real con nuestra aplicación, pudiendo evaluar el resultado de todo el circuito que se hizo. Estas son las que dan mayor confiabilidad a la aplicación. Con esta podemos probar que la aplicación esté funcionando correctamente, como decíamos antes, de punta a punta. Pero tienen un problema, o varios en realidad. El primer problema que tienen es que son muy lentas, ¿sí? Muy lentas. ¿Por qué? Porque las pruebas de end-to-end incluyen la interfaz gráfica. Debe ser simulada de alguna forma. Ahí es donde entra Selenium, que levanta una especie de web port para simular un navegador web, simular los clics, levantar la aplicación. Tal vez la aplicación se tiene que loguear, se tiene que iniciar, tiene que llegar navegando hasta el lugar, llenar el formulario, enviar el formulario y analizar la respuesta. O sea, fíjense que es todo lo que haría un usuario, pero en una prueba automatizada, ¿sí? Esto se hace muy lento. Y el mayor problema de todos es que pueden romperse muy fácilmente, son muy frágiles. Con un cambio en la interfaz gráfica puede ser que ya la prueba falle. ¿Sí? Por eso son muy frágiles y no se tienen mucho en cuenta este tipo de pruebas. También un servicio que tiene un timeout, haría que toda la prueba falle y no responda correctamente, ¿sí?
Por eso hay que tener en cuenta que este tipo de pruebas son muy frágiles. Bueno, ahora que ya conocemos los tipos de pruebas, ¿qué podemos hacer de unidad de integración y pruebas end-to-end? Viene una pregunta. ¿Qué tipo de prueba puedo hacer en mi aplicación? ¿Sí? Bueno, hay una pirámide, ¿sí?, que es bastante conocida. Seguramente la vieron en algún lado en la facultad. Es muy clásico que la muestran. Lo que nos muestra esta pirámide es que a medida que subimos en la pirámide, las pruebas serán más difíciles de escribir, más lentas de ejecutar, más caras y tendrán más cantidad de dependencias externas. Si vamos para abajo, o sea, es inversamente proporcional, ¿no? Cuanto más abajo estamos, más baratas serán, ¿sí? En el caso de las pruebas de integración, por ejemplo, que son más lentas, el costo es un poco mayor y ya tenemos dependencias externas, lo cual son un poco más lentas también. Por último, tenemos en la cúspide las pruebas de end-to-end, que son las más lentas de todas, las más costosas, tienen todas las dependencias que nos ocurra, son muy lentas. Es casi como que el usuario probara. Por esta razón es que solamente una de las premisas que se toma para hacer este tipo de pruebas son los caminos felices, ¿sí? Y los caminos alternativos, la mayoría del tiempo se los dejamos a las pruebas unitarias, ¿sí? Este es un buen tip para que tengan en cuenta. Probar solamente, por ejemplo, con Selenium, el camino correcto y todo lo que sea alternativo con pruebas unitarias. Esta pirámide no es una regla, sino que es una guía, la cual nos ayuda a seguir un orden, ¿no? Tal vez tengamos una aplicación que sea totalmente AVMs, donde no nos quede otra que necesitemos pruebas de integración y no de unidad. En ese caso, tranquilamente podríamos tener un proyecto solamente de integración para probar, ¿sí? Pero bueno, para resumir, la pirámide nos da 3 recomendaciones. Las pruebas unitarias sobre las pruebas de extremo a extremo, como siempre. ¿Por qué? Porque son más baratas, rápidas, también son más precisas, también son más fácil para detectar una falla, ¿sí? Porque a veces si tenemos que seguir todo un circuito, no nos ayuda mucho hasta encontrar el error, más si alguien siempre se olvidó hacer un new throw exception o un try catch. Entonces, nos ayuda en las pruebas de unidad a encontrar más fácil que los otros tipos de pruebas. Hay un dicho, ¿sí?, que dice que es muy difícil de convencer a un jefe de hacer pruebas end-to-end. ¿Por qué? Porque hay un cálculo que se dice que si una prueba de unidad sale $10, una prueba de integración sale 100 y una end-to-end sale 1000. Y esto tiene que ver con el costo de la fragilidad, ¿sí?, el costo de volver a hacer que esa prueba funcione correctamente una vez que falló. Así que pruebas unitarias y pruebas de integración pueden ir bien y las pruebas end-to-end usarlas con mucha moderación, solo para funcionalidades claves. Depende mucho de nuestro juicio, encontrar el equilibrio también correcto de las pruebas, sobre todo para no probar de más y gastar de más y no probar de menos, obteniendo una mala calidad de software. Por nuestra parte, nosotros, por ejemplo, en nuestros equipos, lo primordial es siempre tener las pruebas de unidad. De ahí partimos y será decisión de los clientes si quieren agregar pruebas de integración o pruebas end-to-end, ¿sí? Bien, sigamos. Y ahora, herramientas. ¿Y qué herramientas y facilitadores tenemos para trabajar con test de unidad? Bien, la más popular es NUnit, que originalmente viene de Java, que era JUnit, yo es donde la empecé a usar, ¿sí? Es la más antigua de todas. También tenemos el proyecto de MSTest, que viene con el Visual Studio, y también existe XUnit, que está siendo cada vez más popular en la comunidad. Yo, por ejemplo, la uso mucho XUnit cuando probamos en Netcore bajo Linux, ¿sí? Me resulta más cómodo el XUnit que los demás, pero normalmente termino usando, cuando estoy en Windows, el MSUnit, también por comodidad y porque el proyecto y la plantilla y demás se integra mejor el runner dentro del Visual Studio y demás, ¿sí? Básicamente, las tres son, a ver, la pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Cuál es el mejor de todos? Yo diría el que más les guste.
que les dé la funcionalidad que ustedes necesitan. Cualquiera de los tres cumple o brinda todas las herramientas necesarias como informes de pruebas, ejecutadores de pruebas, validadores. Así que es más que nada cuestión de gustos. Algunos tendrán más o menos funcionalidades que otros, pero todos cumplen y cubren lo principal. Por eso mi recomendación es que elijan la que más les guste y arrancar con ese. Por mi parte yo arranqué con NUnit, pero con el tiempo pasé a usar MST, después un poco de XUnit, fui echando un poco de cada uno y nada. Los tres son muy buenos y la verdad es muy difícil encontrarle un punto flojo. Son diferentes, pero son muy buenos. Los tres cubren la necesidad. Así que bueno, es puramente decisión de cada una de las personas. Otras herramientas muy útiles que son complementarias ya, que utilizo mucho, son dos, que una es el ReSharper y el otro es el StyleCop, ¿sí? Que las uso más que nada cuando estoy haciendo refactorización de código por medio de los test de unidad. Bueno, ReSharper también tiene un corredor de pruebas integrado, pero no son necesarias para escribir pruebas, buenas pruebas, ¿sí? Son nada más herramientas. El ReSharper tiene, por ejemplo, un montón de plantillas y ayudas y alertas, como el StyleCop, cómo separar objetos y demás, que ayudan a escribir mejor nuestro código, más limpio, más estable, más entendible, y bueno, ayudarnos al final de cuentas a hacer un buen test. Pero recuerden, un buen test no depende de una herramienta, ¿sí? Depende mucho de nosotros, ¿sí? De tener en cuenta cómo lo vamos a usar. Otro tema que hablamos mucho, ¿sí? O que se toca mucho apenas entramos en el mundo de pruebas, es TDD. Cuando entramos al mundo de pruebas, seguramente alguno dijo, no, vos no tenés que hacer pruebas, vos tenés que hacer TDD. ¿Pero qué es TDD? Bueno, TDD es un desarrollo basado en pruebas, ¿sí? Algunos lo llaman test first, pero es otro enfoque, ¿sí? Básicamente de cómo se deben hacer las pruebas y cómo funciona. En TDD lo que hacemos básicamente es escribir la prueba primero. Cuando comento esto, muchas veces se ríen y me dicen, ¿cómo probar código que no escribiste? Bueno, en realidad es eso, ¿no? Hacer el código, entonces el código cuando no está escrito va a hacer que la prueba falle. Eso es lo primero de todo. Escribir el test y el test debe fallar porque el código no está. Entonces, luego que falle, escribimos el código para que las pruebas pasen, ¿sí? Y tiene que ser lo más simple posible. Acá se comete un error donde siempre se piensa que hay que pensar, o sea, volvemos a hacer primero el código y la prueba después. Entonces, se empieza a hacer un sobreanálisis, se empiezan otra vez los diagramas complicados de clase, método y demás, y nos olvidamos de que tiene que ser simple. Entonces, otra premisa es que el código debe ser simple, ¿sí? Debe escribirse lo más simple posible para que el test pase. Y luego, con el tiempo, si es necesario, se refactorizará, ¿sí? O se reparará o se mejorará el código. TDD solamente tiene estos tres pasos que se hacen una y otra vez, son iterativos todo el tiempo, o sea, escribir el test, código y refactorizar. Y lo que lo hace especial a TDD, básicamente es que el código ya quedará testeado y probado desde un principio. Esa es una de las características buenas que tiene. Ya desde el principio nosotros escribimos las pruebas y cubrimos nuestro código con las pruebas. Lo segundo es nos va a dar una buena cobertura. ¿Por qué? Porque al tener completamente todos nuestros métodos de prueba y escritos los métodos a partir de esas pruebas, estamos seguros de que cada test tiene su código correspondiente. ¿Se entiende? Entonces nos da una mayor cobertura de código, ¿sí? Y por último, la verdad la implementación del método es muy simple. Imaginemos que escribimos el código para que funcione y no se necesita escribir más. O sea, tiene que ser eso, escribir lo mínimo indispensable para que el test no falle. Bien, entonces, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué conviene utilizar? Y esto es otra vez como qué framework elegir. Depende a quién le pregunte, ¿no? Están los fanáticos de TDD que te hacen las pruebas primero. Están los fanáticos de hacer los métodos después y hacer diagramas de clases complejos y demás. Pero a veces cuando uno recién empieza a hacer pruebas,
TDD a veces es complicado por la forma que aprendimos a hacer las aplicaciones, ¿sí? Puede ser complejo y hasta a veces puede hacernos lento. Por eso la mejor opción es primero escribir el código y luego las pruebas. Y una vez que te sientas cómodo con eso, arrancar con TDD, ¿sí? TDD tiene otra gran ventaja que ayuda mucho a hacer el refactoring, ¿sí? Pero bueno, mi recomendación es primero arranquemos con lo clásico. Una vez que tenemos dominado lo clásico, ir a TDD porque es pensar al revés de lo que nos enseñaron toda la vida. ¿Se entiende? Bien. Y ahora, bueno, vamos a ir un poco a los fundamentos de los test de unidad. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar. Bien. Estamos hablando entonces de pruebas automatizadas, de pruebas de integración y pruebas end-to-end, pero ahora vamos a entrar un poco más en lo que son las pruebas unitarias. Sí. La pregunta que me hice yo por primera vez, me acuerdo que fue, bueno, listo, tengo las pruebas de unidad, ¿sí? ¿Y qué pruebo? No sé qué probar. Bueno, vamos a ver algunas pautas, algunos trucos, alguna forma de nombrar las pruebas y organizarlas y algunas técnicas básicas para escribirlas y mantenerlas limpias, ¿sí? Lo primero que debemos saber es que cada prueba deberá tener una responsabilidad única. Idealmente no deberían ser más de 10 líneas tampoco. Acá es donde caemos un poco en todas las técnicas de clean code, ¿no? Muchas personas fallan también con las pruebas de unidad porque las hacen muy complicadas, muy largas. Yo no recuerdo ahora, pero he visto pruebas de unidad con 30 líneas de código, la verdad con máximo también 10 líneas se podría, son tres fundamentales, ¿sí? Entonces, hacerlas lo más simple, respetando las de Clean Code, ¿sí? Muchas personas fallan, lo que dije antes, con las pruebas por esto, porque las hacen complicadas. También con el tiempo se vuelven inmantenibles, porque pruebas largas nadie las quiere debuguear, porque lleva mucho tiempo depurarlas y hacer pruebas otra vez y repararlas. Por eso es muy importante siempre tener presente las reglas de Clean Code, como hablaba antes. Tampoco nuestros tests tienen que tener lógica dentro, ni bucles, ni condicionales, ni nada, que decía algo, porque si escribimos una lógica de una prueba de unidad es posible que cometamos algún error, ¿sí? Por eso no van las bifurcaciones o lógicas adentro de una unidad. Una prueba simplemente debe llamar un método, hacer una afirmación, confirmar que el valor retornado es bueno. Cada prueba debe ejecutarse como si fuera en su único mundo o aislada del mundo. Por esta razón tampoco podemos llamar a pruebas entre sí. Imagínense si llamamos una prueba que llama a otra prueba, llama a otra prueba. Si falla alguna, es muy factible que se genere un efecto dominó que haga fallar todas las pruebas y complejizar la resolución del problema. También muchas veces cuando le pido a alguien que haga pruebas de unidad, la respuesta es no sé qué probar. Bueno, algunos trucos para los que están recién empezando con esto para hacer. Cuando no sabemos qué probar, primero, seguramente que tenemos un código mal escrito. Eso ya es de por sí, ¿sí? Es como cuando leemos un código que dice variable 1, variable 2, variable t, no entendemos lo que dice. Si un código tiene mucha cantidad de líneas, es muy factible que el código esté mal escrito, ¿sí? Entonces hace difícil distinguir qué probar. Así que un tip que les doy es, clean code y pruebas de unidad van de la mano. Si el código está limpio, se puede saber bien que se va a probar, ¿sí? Así que es muy factible que si no sabes qué probar, tu código esté difícil de entender o mal escrito. Otro truco fácil es contar la cantidad de caminos que tiene adentro. Por ejemplo, si tenemos un if, seguramente debemos tener pruebas que van a ir por un false y por un true, ¿sí? O sea, por lo menos vamos a tener dos pruebas, pero ojo, no se queden con esa idea. No nos olvidemos de clean code. Puede ser que el if esté mal, ¿se entiende? Porque si, por ejemplo, ese if evalúa un valor que viene pasado por parámetros, eso es un code smell, ¿se entiende? Entonces, atención con esto. Pero si quieren hacer pruebas para empezar, una buena técnica es empezar por contar los caminitos que tengan los if o los switch adentro.
también en la programación básicamente tenemos dos tipos de funciones, ¿sí? Las que devuelven un valor y las que no devuelven ningún valor, ¿sí? Las que devuelven un valor siempre van a ser probadas, ¿sí? por ese valor. Pero las que no devuelven valor dirán, ¿y pero qué pruebo? Bueno, en ese caso, lo que se prueba casi siempre, en su gran mayoría, son las pruebas de los estados de los objetos. ¿Sí? Para esto existen algunos frameworks que nos permiten hacer fake o mocks, ¿sí? Para simular el comportamiento de estos objetos y poder evaluarlos en nuestro test, ¿sí? Un ejemplo clásico, que no hay que probar cosas que no hay que probar, ¿sí? Voy rápido porque se me está terminando el tiempo. Cosas que no hay que probar, por ejemplo, probar la asignación de un valor a una propiedad en C#, o probar la construcción de un DB context en un Entity Framework. Esas cosas no se prueban porque debemos confiar en que son componentes del tercero. No podemos probar el lenguaje, tenemos que confiar que Microsoft hizo bien el código para la asignación de variable o el compilador, al igual que el Entity Framework. Imagínense si cada vez que agregamos un componente de terceros, deberíamos probar que esté funcionando bien. Los invito a ver una compilación de .NET y fíjense en la cantidad de LLs que entran que deberían probar si tomamos esta premisa. Por eso no se deben probar componentes de tercero, no es lo correcto. Debemos confiar en que el que lo creó está haciendo correcto su trabajo y que tiene su test de unidad. Y si no los tiene, les recomiendo tomar otro framework, ¿sí? O otro componente de tercero. Bueno, por último, acá les voy a mostrar rápido la convención de nombre de cómo se usan, ¿no? Un poco para tener un poco más organizados y encontrarlo fácilmente. También leer el test, al leer el test nos tienes que decir qué hace. Estos son algunos nombres principales, ¿no? Bueno, acá me quedó mal escrito, pero es method, el nombre del método de test, es el nombre del método que va a llamar, el escenario, ¿sí? Y lo que se espera del comportamiento. El nombre del test tiene que ser siempre, recuerden, limpio, claro y específico. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros lo vemos en nuestra batería de test, para no tener que indagar adentro lo que hace el test, con leer solo el título sabemos lo que hace. ¿Se entiende? Nombres malos, por ejemplo, test 1. No me significa nada. Tengo que entrar a ver qué hace adentro. Get Customer Test. No me sirve. Save Product, tampoco. Bueno, nombres buenos, por ejemplo, Reservation, Can be cancelled by user, o sea, puede ser cancelado por el usuario, probar, por ejemplo, puede ser comprado por un producto. O sea, ya me está diciendo mira, un customer puede comprar un producto Gold, ¿sí? Bueno, si puede comprar un producto Gold o no. Entonces, en este sentido, es a lo que se apuntan con los nombres. Así que, bueno, y para ir cerrando, hay unas conclusiones. Muy importante hacer el tema de las pruebas, ¿sí? Siempre debemos tener en cuenta, yo sé que para algunos es muy engorroso, muy difícil, es frustrante, se lo prometo, al principio. Después es como andar en bicicleta, ¿sí? Así que los invito a probar no solamente los test de unidad, sino todos los tipos de test, ¿sí? Y nada, cualquier duda o consulta, bueno, agradezco a todos los sponsors que hacen esto posible. Y bueno, cualquier duda o consulta, ahí tienen mis datos. Pueden mandarme un mail o escribirme en la página o mandarme un mensaje por Twitter y los ayudo a introducirse en este mundo.